Y los niños pueden subir a su clase. Romanos 7, versículo 7, del versículo 14 al 25. Amén, ya lo tenemos. Romanos 7, versículo 14 al 25. Amén. Amén, ya lo tenemos, mis amados. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios, Padre Celestial, venimos ante ti, Jesús, con nuestro corazón, Señor, humillado, con nuestro corazón quebrantado por transgredir tu ley. Tal vez esta semana no fue la manera, no fue la forma en la que buscamos santificar nuestra vida. Señor, tal vez nuestros días estuvieron lejos de ti, pero hoy nos permites este tiempo en el cual podemos hablar de ti, recordar tu ley, tu palabra, buscar la aplicación. Señor, exhórtanos, ayúdanos, asístenos a hacer tu voluntad por medio de tu palabra. Que este momento, Dios, sea para tu gloria. Que todos nuestros afanes, que todas las cosas, Señor, mundanas, seculares, Dios, no intervengan con este momento tan especial. El de deleitarnos en tu ley, en el que podamos, Señor, encontrar consolación. Te pedimos, Dios, que nos ayudes en esta mañana a entender lo que tu palabra quiere decirnos. Que tu Espíritu Santo nos hable en nuestro corazón. Que quebrante, Señor, todo en nosotros. Que nos haga ver, Señor, lo que está mal y nos ayude a perseverar lo que está bien. Gracias, Padre eterno, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, confiando en que harás en nuestras vidas, en que las santificarás y las preservarás. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, Pablo menciona al principio de este texto. Muchísimas gracias. Pablo menciona al principio de este texto algo que se titula El pecado que mora en mí. Habla de todos los creyentes,
Pero tenemos que aclarar algo. Muchos dirán, pero ¿cómo un creyente puede decir, cómo el pecado mora en mí? ¿Acaso el Espíritu Santo no habita en nosotros? Tenemos que buscar dar una interpretación a estos versos razonable. Debemos saber que se refieren a alguien. La pregunta precisa es, ¿a qué persona se refiere el apóstol? Hay varias interpretaciones a quién se refieren estos versos. Y antes de ir y adentrarnos a ellos, tenemos que aclarar de quién está hablando precisamente el apóstol. En estas tres interpretaciones encontramos que se le puede hablar a un inconverso. De pronto puede estar hablando de un inconverso. Esto le puede parecer a algunos, porque podemos decir, el hecho de que digamos que estamos en el Espíritu, pero vivimos en la carne, sea algo imposible, y diremos, no, está hablando de un inconverso, porque los inconversos viven en la carne. Muchos diremos, este verso no habla de un creyente, sino de alguien que acaba de conocer de Cristo, o está por conocerlo, y porque todavía hay pecado en él. Pero debemos estar atentos a la continuidad de este versículo, no aislarlo, sino unirlo a los demás versículos y a la continuidad doctrinal de Pablo. Y en ningún sentido el apóstol ha dado a entender que el creyente ha sido liberado de su lucha contra el pecado en esta vida. No concibamos creyentes perfectos, porque no los hay. Es cierto que ya no somos esclavos del pecado, puesto que ya no es nuestro amo. Pero Pablo en el capítulo 6, que ya trabajamos, nos indica que debemos procurar que no reine en nosotros la naturaleza pecaminosa, sino que continúe nuestra lucha a fin de que seamos santificados. Y eso quiere decir que sí, definitivamente podemos también servir al pecado, aún siendo creyentes. Y es algo que debemos aclarar, no se le habla a los inconversos. La segunda postura es para un creyente inmaduro. Podemos pensar que estos versos que acabamos de leer es para personas que están empezando en la fe. Pero mis amados hermanos, en la Escritura podemos saber que el cristiano en un estado de madurez avanzado es este tipo de cristiano el que está más profundamente preocupado por el pecado. El inmaduro apenas está viendo qué debe hacer, y sus preocupaciones en cierta forma no crecen de la misma forma como alguien que ya lleva mucho tiempo conociendo al Señor. Entre más una persona es santificada, más aborrece el pecado. Entre más una persona crece en la fe, más aborrece el pecado. Vemos el ejemplo de Job diciendo que se aborrecía. Vemos a Daniel en su oración diciendo, Señor, hemos pecado porque hemos hecho lo malo. Isaías entiende el significado de la santidad cuando ve en la visión a Dios y dice, muerto soy porque de labios impuros soy. Así que estos hombres no eran para nada inmaduros y entendían su pecado y entendían que habían pecado. Así que nos da a entender Pablo de que estos textos no son para personas inconversas ni para personas inmaduras en la fe que están empezando. Así que podemos intuir que Pablo mismo y los creyentes son las personas a quienes van dirigidos estos versos. Y eso lo debemos atesorar como creyentes. No nos debe alarmar si pensamos que los creyentes debemos considerar nuestra condición, puesto que es el ejemplo de Pablo consigo mismo, todo esto que acabamos de leer. 1 Timoteo 1:15 nos indica de que todos somos miserables y pecadores. Y Pablo en este texto de Timoteo decía, me considero el primero. Si Pablo decía esto, un apóstol inspirado y guiado por el Espíritu Santo, ¿por qué no yo, un creyente que poco sabe mucho de la fe? Él se sentía como tal indigno inclusive de ser apóstol, a causa de sus codicias y sus pecados. Inclusive se consideraba el menos importante de los santos a causa de su condición pecaminosa. Así
Así que, mis amados, la persona descrita en estos textos odia al pecado, desea hacer lo bueno, en su interior se deleita en la ley de Dios, pero lamenta profundamente sus pecados y da gracias a Dios por su liberación. Y esto es el acto de un creyente. No de un inconverso, no de un recién nacido de la fe. Esto es el trabajo y el fruto del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. En la historia, mis amados hermanos, por allá en el 1600, se hablaba y decían y preguntaban: ¿pueden guardar perfectamente los convertidos a Dios los mandamientos? Y los cristianos de ese siglo decían no, porque incluso los más santos, mientras están en esta vida, no cumplen más que un pequeño principio de obediencia. Sin embargo, ellos comienzan a vivir no solamente según algunos, sino todos los mandamientos según la ley de Dios. Este texto que acabo de leer, mis amados hermanos, es lo que entendieron los cristianos de estos versos de Romanos. Y creo que no están muy alejados de lo que debemos atesorar en esta mañana. Debemos empezar a ver nuestra condición y ver cómo el pecado está afectando nuestra vida creyente. Porque siempre pensamos que al venir a Cristo todo está bien, todo está resuelto. Pero no, mis amados, hay un trabajo y hay una lucha que debemos empezar. Nosotros no vamos a acabar con el pecado precisamente, pero sí debemos luchar y evitarlo, porque mora en nosotros. Amén. Así que el verso 14 nos indica: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y cuando Pablo se refiere a la ley espiritual, lo hace en el sentido de que es santa, justa y buena, que es una obra de Dios y un producto del Espíritu Santo. Estas cosas buenas de la ley no son representadas en Pablo. Él dice: no las veo en mí a plenitud. Él dice que por lo contrario es carnal. Es decir, lo que hace Pablo es contrario a la ley santa de Dios. Entendamos que el apóstol no dice que está en la carne, sino que es carnal, que son dos cosas diferentes. Él no está controlado por su carne, porque no vive de una manera básica bajo la naturaleza pecaminosa. Él decide ser carnal, que es otra cosa. Es muy diferente un creyente a un incrédulo en ese sentido. El incrédulo desea vivir en la carne, porque realmente está en la carne. Él no piensa en la ley de Dios, pero el creyente tiene la ley de Dios, pero desea de alguna forma vivir esos pequeños matices de carnalidad. Nosotros como creyentes no deseamos meternos de lleno a lo que es el mundo. Al contrario, tratamos de separarnos de eso, pero quedan ciertas secuelas, ciertas partes en las cuales nos cuesta abandonar. Eso es lo que nos está diciendo Pablo acá. Pablo se considera carnal porque, a pesar de que ya no está en la carne, sabe que es imperfecto, y el pecado lo lleva a luchar contra su pecado, contra su pasado pecaminoso como tal. Mis hermanos, nosotros tenemos que concebir que cuando venimos a Cristo, nuestros pecados están ahí presentes. El diablo no va a dejar eso quieto de ninguna forma. Él lo incita y nuestra carne la abraza. Somos totalmente imperfectos. Podemos ser de Cristo siendo carnales, porque aún hay imperfecciones en nosotros que deben ser corregidas. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cada momento. En todos de diferente forma, pero con el mismo propósito: santificación. Pablo no olvida ni siquiera su naturaleza a fin de recordar el por qué hace lo que hace aun cuando no quiere. No es controversial leer que el apóstol Pablo se llama a sí mismo como esclavo, vendido al pecado. Pero Pablo habla de esta forma a fin de hacer relevante que él reconoce que su
estado anterior de esclavo de muerte aún tiene secuelas y consecuencias en su actuar carnal en el presente. Bien lo hemos dicho muchas veces, no podemos llegar y decir, como es, sin mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿cuántos errores tengo? ¿Y cuántas cosas no hago? ¿Y cuántas cosas hago de acuerdo a lo que era? Cuando olvidamos qué ha sido de nuestra condición, olvidamos cuál ha sido nuestra verdadera redención. Si yo olvido completamente de lo que Dios me ha sacado, realmente ¿cómo le voy a dar el valor? No les estoy diciendo a mis hermanos, vayan y dense con un látigo y empiecen a recordar sus pecados de esa forma. Pero sí les invito, así como el Señor me invita a mí, a que empecemos a reflexionar de dónde hemos sido sacados y de cierta forma qué queda de nosotros de ese pasado. Porque muchas veces nuevamente nos concebimos como unos creyentes demasiado perfectos cuando no lo somos. ¿No fue acaso el mismo lamento del rey David? Salmo 51:5. He sido concebido en pecado. Inclusive recuerda su nacimiento de esa forma. Quiero que vayamos a ese salmo, mis amados. Y vamos a leerlo desde el verso 1 y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Miren la manera como David recuerda su pasado. Y él dice: lávame, Dios, por favor, sé misericordioso conmigo, porque solamente de esa forma será justo tu juicio sobre mí, por medio de tu misericordia. Así que para rechazar algo debo considerarlo. Así que Pablo en este texto se reconoce a sí mismo y se lamenta de lo que ve y de lo que fue. Mis amados hermanos, ¿cómo vamos a rechazar nuestro pecado si decimos, pues ya sabemos que está en lo profundo de la mar, ¿cierto? Eso significa realmente que Dios en cierta forma no lo tiene en cuenta. Pero si nosotros invalidamos completamente lo que ha pasado en nosotros y hacemos de ojos ciegos lo que ha sido nuestro pasado, realmente no podremos considerar qué queda de eso. Sin embargo, por ahora, el creyente vive en un tiempo en dos etapas, la antigua y la nueva. Hubo un tiempo en que Pablo fue exclusivamente pecador, y habrá un tiempo en que será exclusivamente santo. Pero en el medio de esas dos etapas hay un proceso. Hay un santo que peca y que debe estar atento a ese conflicto interno. No somos santos y decimos somos en nación santa y ya por ser nación santa el pecado que pase pues somos santos. No. Tenemos que considerar el pecado que mora en nosotros, nos dice Pablo. Y ese pecado que mora en nosotros no nació cuando veníamos a Cristo, nació mucho más antes. Y ese conflicto es el que todo creyente experimenta y sobre el cual el apóstol Pablo continúa hablando.
Y ya que nos ha dicho, somos carnales, a pesar de que la ley de Dios por medio del Espíritu Santo está en nuestras mentes, seguimos practicando el pecado. Y nos dice en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él considera profundamente los principios morales de la ley de Dios. Él entiende los efectos y cómo hacen parte de su santificación. Así que Él busca practicarlos. Es lo que hacemos cada domingo. Vamos a buscar la ley de Dios y buscar cómo podemos practicar la ley de Dios. Buscamos honrar a Dios como Pablo buscaba honrar a Dios. Darle la gloria en todo y así vivir como un santo creyente. Pero acá pasa algo. Así como era afectuoso hacia la ley de Dios y a obedecerla, al final del día, cuando él revisa todo lo que ha logrado, siente disgusto de él mismo. Dios ha hecho tanto por él y él ha hecho tan poco. Y lo poco que ha hecho incluso está más contaminado de pecado que de santidad. Porque capaz lo hizo para vanagloria, porque capaz lo hizo con orgullo. Y Pablo mira esto y dice, por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él mira a sus manos y dice, no he podido en mi capacidad llegar a hacer algo bueno, porque el pecado mora en mí. Muchos diremos, pero es que ese objetivo nunca se cumple, nunca vamos a poder ser perfectos, nunca se cumplirán otros. Mis amados hermanos, el hombre moral por sus fuerzas puede engañarse a sí mismo y pensar que después de todo lo que hace y hace lo que puede vivir así y va bastante bien. No puedo llegar a ser perfecto, así que pues ni modo, tengo que ser imperfecto. Pero el verdadero creyente, no bajo su moral, sino bajo la ley en su mente, dirá Pablo, no estará contento consigo mismo. Buscará la santificación porque ha analizado que no puede santificarse por sí mismo. Pablo diría en estas palabras, de hecho, no apruebo lo que estoy haciendo porque no es lo que quiero hacer y lo detesto y lo hago, y tengo que identificar ese pensamiento y tengo que reconocer que definitivamente, por más que quiera yo hacer las cosas bien para Dios, estaré fallando. Mis amados hermanos, lo hacemos todos los días. Por eso su misericordia es nueva cada mañana, porque lo hacemos todos los días. ¿Y por qué entonces no considerar lo que pasa en nuestra vida diaria? Porque cuando el creyente no se santifica es porque no está considerando su día a día. Cuando el creyente no tiene en cuenta la ley de Dios es porque está obedeciendo otra ley. Porque cuando el creyente no aborrece lo que hace, hay un problema. Hay un problema cuando el pecado pasa sin causar nada en nosotros. Al menos Pablo lo aborrecía, al menos Pablo decía, hago lo que aborrezco. Pero muchas veces en nuestra mente no pasa eso, ni siquiera lo aborrecemos, solo lo hacemos. Y Pablo nos refleja de que es posible que esto pase en nuestro interior. Pablo narra sus experiencias presentes en un estado de gracia, recordemos eso. Y se queja amargamente del hecho de que practica aquello en lo que su alma ya no se deleita. En otras palabras, practica lo que su ser regenerado odia. Amados, que Dios nos ayude a encontrar esa forma de ver esas fallas y sentirnos amargamente decepcionados de nosotros mismos.
Dirán, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo está diciendo que seamos decepcionados? ¿Cómo está diciendo que de pronto nos encontremos y nos veamos todos los errores? Que inclusive nos lamentemos. Mis amados hermanos, Pablo nos está diciendo aborrezcamos. Yo le pregunto a mi amado hermano, si usted ve algo que aborrece, ¿no se siente mal? ¿No le da piquiña? ¿No le molesta? No estoy hablando del vecino, estoy hablando de situaciones. Y lo detestamos si lo aborrecemos. Y nos molesta y lo recordamos. Y se mantiene en nuestros días ese pensamiento. ¿Por qué no con el pecado? El verso 16 dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces Pablo procede a alabar la ley, porque el Espíritu Santo está tan íntimamente unido a él que puede reconocer que sus obras son malas y por eso la ley es buena. ¿Por qué es fácil para el creyente saber que algo está mal? Porque el Espíritu Santo está ahí enseñándonos su ley. No hay nada más fácil para un inconverso que se hace llamar creyente ignorar la ley y de esa forma eliminar la carga en su conciencia. Pero cuando el Espíritu Santo de verdad está en nuestra mente, en nuestro corazón, está tan íntimamente unido a nosotros, nosotros sabemos que algo es malo y por eso podemos decir es santo, es bueno, porque precisamente me presenta lo malo y me dice que no debo hacer. Él reconoce que si hace lo que no debe hacer es porque es algo que nace de su apetito carnal y no puede vivir con eso. El que la ley no le permita vivir con eso lo hace realmente buena. Miremos eso. Si el Espíritu Santo no nos permite vivir bien con el pecado, qué bueno es. Qué duro es cuando nuestras conciencias se endurecen. Y en cierta forma muchos dirán, ¿puedo vivir con eso? ¿Será el Espíritu Santo hablando a nuestra conciencia? ¿O somos carnales? Y es donde se define el cristianismo realmente, el testimonio como tal del cristiano. Yo puedo vivir haciendo parte de ciertas situaciones, puedo vivir viendo ciertas cosas. Mis amados hermanos, no es muy alejado de la realidad este pensamiento. Al día de hoy, a los creyentes no nos duele ver una película con sexualidad. Al día de hoy, a los creyentes no nos duele estar en ambientes que no tienen nada que ver con Dios y que todo lo que se promueve es todo lo lejano a Dios. Y nuestra conciencia está bien con eso. Al día de hoy, a los creyentes no nos duele involucrarnos con el mundo y nos permitimos vivir con eso. Y ahí es donde debemos preguntarnos, ¿de verdad el Espíritu Santo desea que nos permite vivir con eso? ¿O nos está de verdad diciendo, esto es malo y realmente lo que Él me promueve es bueno? Yo no le voy a decir, mi hermano, le voy a agarrar el Netflix y le voy a decir, venga hermano, ¿qué tiene guardada la lista que vio? No llego hasta allá. Pero definitivamente, mis amados, es algo que debemos tener en cuenta. Así que Él no va a rechazar la ley para que no sea carga. Al contrario, la alaba la ley. Dice que es buena. Dice que aún en medio de todo esto es lo mejor que puede tener. Y no hay manera de que busque desobedecerla o hacerse indiferente a ella. ¿De qué manera vamos a ser? ¿Carnales o espirituales? Es lo que nos dice Pablo acá. Es una carga para mí lo que nos trae el Evangelio.
Es una carga para mí el decir algunas cosas y evitar otras. ¿No les ha pasado de pronto por la mente, mis amados, cuando uno agarra y dice esto, debía haber hecho esto? Debía haber actuado de esta forma. Debía haber testificado a quién sirvo. Con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mis amigos. Porque no debe ser una carga. Cuando es una carga se hace difícil llevarlo, que haya un fruto de acuerdo a eso. Pero cuando no es una carga, es algo bueno, nos dice Pablo. Y vemos la Biblia como un problema para nuestros pensamientos, para nuestra manera de vivir. Vemos la palabra de Dios como algo que se interpone ante nuestra plenitud o nuestra felicidad en la vida, cuando debe ser lo que sustenta esa felicidad, lo que es bueno para nosotros. Así que Pablo dice en el verso 17 al 20, lo vamos a leer: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo llega a una conclusión, de que si todo esto es así, que él desea obedecer la ley, entonces el que fomenta toda esa desobediencia es el pecado que mora en él, y no él. Es una conclusión lógica, ¿no? Pero no debemos confundir que Pablo se esté excusando y justificando lo que hace. Vamos a decir, no, es que es el pecado en mí, y yo no hice nada. ¿Fue mi mano? No, yo no hice nada, fue mi mano. No es así. El pecado ha hecho de Pablo su casa. Su naturaleza está ahí. Mora en él y quiere vivir de acuerdo a los deseos pecaminosos. Lo que pasa en Pablo es que su naturaleza pecaminosa es la verdadera culpable, incita a todo. Y este intruso, esta naturaleza, le impide a Pablo hacer las cosas buenas que él desea hacer. Pero aún así, Pablo es el responsable de sus pecados. ¿Por qué? Porque aun cuando el pecado mora en él, los promueve. Esa es la diferencia, mis amados. Promovemos lo que está mal en nosotros. Hay dos hechos para hacernos responsables de nuestro pecado. Así como Pablo lo entiende aquí, conocemos que hay algo que habita dentro de nosotros y es nuestra naturaleza, y no es un desconocido. Aquí alguien sabe que no tiene naturaleza pecaminosa, ya todos saben porque ya lo hablamos este domingo. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Sabemos que está dentro de nosotros. Sabemos que hay cosas que quieren del mundo y no de Dios. Entonces ya por ahí tenemos algo de responsabilidad porque sabemos qué pasa dentro de nosotros. Y sabiendo que es algo que no desconocemos en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos permite saber esto, el pecado que mora en nosotros, que es un intruso perverso, le permitimos permanecer. Esa es la diferencia del pecado. Nosotros podemos querer mucho a Dios, pero si decidimos vivir una vida pecaminosa, si nosotros dejamos que todos nuestros instintos pecaminosos perseveren y se mantengan, somos muy responsables. Mi amado hermano, si nosotros viene y se nos mete alguien en la casa y le permitimos que haga y haga y haga y haga, y no estamos hablando de un familiar, hablemos de alguien que no conocemos, que es malo y que viene y deshace nuestra casa, ¿qué haremos? Que corra, porque
qué no haría? ¿Por qué no con el pecado? Somos responsables de alimentar, de cultivar, de promover, de desear todo lo que eso nos ofrece, nuestra naturaleza. No se le debe promover. Este texto nos dice, si mora en nosotros este pecado, si nos hace desear lo que no queremos de acuerdo a la ley de Dios, ¿por qué deberíamos sustentarlo? Mis amados hermanos, no es muy difícil bajar un celular y ya. No es muy difícil guardar nuestra boca. No es muy difícil mover nuestra vista. No es muy difícil cerrar nuestros oídos. Si la ley de Dios y definitivamente el Espíritu Santo está en nosotros y no deseamos ser carnales. Porque si eso es lo contrario, estaremos hablando y estaremos actuando. El inconverso podrá pasar horas y horas delante de un celular haciendo lo que no debe hacer. Y él ama su pecado, ama a quien mora en él. Pero el creyente no, mis hermanos. Pablo reconoce que mora en él y sabe que tiene que luchar contra eso. Hay una lucha dentro de nosotros como creyentes. Hay una lucha que debemos considerar definitivamente. ¿Cuál es el pecado que mora en nosotros? No es igual el del hermano al mío, de la hermana al mío, no es igual, pero mora en mí. Y debo considerarlo. Así que no le echemos la culpa al pecado o al mundo o al diablo. No le echemos la culpa a las oportunidades. Ay, es que iba pasando y no. Es que tuve el momento y se dio. Es que simplemente iba a adelantar la película y ya está. Nosotros creamos esas oportunidades. Al contrario, las previsualizamos y tratamos de entrar en ellas. Así que no le echemos la culpa a las oportunidades. La culpa es nuestra, puesto que incluso ni como Pablo queremos hacer el bien, sino que nos deleitamos en el pecado que practicamos. Y esa es la diferencia, deleitarse en lo que mora en nosotros. Lo hermoseamos. Esta prédica no es para darnos palazos solamente, mis amados, es para crecer en lo que un creyente necesita para su diario vivir. Dios nos permita ser como Pablo, alguien tan crítico consigo mismo, que ve tantas cosas mal en él. Y de verdad, nuestro diario vivir pareciera que no fuera tan mal, pero de verdad está muy mal, mis amados. Está muy mal. Pablo lo reconoce, el apóstol de Jesucristo, quien fue salvado, quien fue libertado, quien sufrió persecución, reconoce sus debilidades. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Porque aun cuando queramos ir a Dios, queramos perseverar en Él, tenemos que de verdad saber que nos deleitamos muchas veces en el pecado y debemos ser críticos. Y cada domingo, ¿por qué incentivamos que cada domingo nos reunamos? Porque esto pasa todas las semanas, mis amados. Porque pasa todo el tiempo. Y cada domingo nosotros debemos pensar que este pecado y toda esa vida de corrupción en alguna forma es menguada por nuestra santificación. No desprecie estos momentos. No desprecie la oportunidad de recibir palabra del Señor. No desprecie la oportunidad de crecer en el Evangelio. Porque esto que nos dice Pablo es importante y esto solamente se soluciona por medio del deleite de su ley. Por medio de la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el verso 21 nos dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Las palabras así que
Es una forma de resumir lo que ha dicho anteriormente, y lo que dice lo resume de la siguiente forma: esta ley que descubre no son los 10 mandamientos o la ley de Dios en el corazón. Este caso, para entender estas palabras, un patrón operativo, un principio gobernante, algo que es difícil de evadir, que determina cómo son las cosas y no cambiarán. Este patrón, esta ley que dice Pablo que encuentra y que descubre, es que siempre que queramos hacer lo bueno, nuestra naturaleza pecaminosa propondrá lo contrario y pondrá el mal a nuestra mano. Mis amados hermanos, puede que pensemos que estemos bien, que hemos pensado bien en el día, que todo está bien en la semana. Me escuché tantas prédicas, oré tanto tiempo, estuve tan bien con mis hijos o con mi esposo esta semana, con mi esposa, no peleo hace mucho. Qué buen cristiano fui en el trabajo o en la universidad o en el colegio. Pero este principio que nos da Pablo, esta ley puede que esté reposando, pero no duerme. Y es por eso que la palabra nos dice: el que esté firme, mire que no caiga. ¿Está todo bien? Mis hermanos, no está nada bien. A la mano vamos a tener el pecado siempre. Y por más que pensemos que está todo ok, hay muchas cosas. Así como Pablo veía al final de su día tantas cosas malas, nosotros también debemos considerar todas las malas, e inclusive pensar en las que no alcanzamos a considerar. Porque la ley de que vamos a pecar está ahí. Y cuando algún noble pensamiento o buena iniciativa entra al corazón de Pablo, el mal lo interrumpe para transformar el buen gesto en lo opuesto. Mis amados hermanos, qué difícil es estar alerta. Qué difícil es pensar todo el tiempo en esto. Pero en estas acciones se ve el testimonio de nuestra salvación. En estas acciones se ve el testimonio de lo que Cristo hace en nosotros. La piedad, la santificación, la rectitud y la integridad en el creyente no es algo negociable. Y no podemos pensar que todo va a estar bien en nuestro interior. Porque claro, muchos diremos: pero estamos en el Señor. Ya vamos a esto, mis hermanos. Ya vamos a ver cómo podemos interpretar cómo es estar en el Señor y por qué podemos realmente tener la confianza de que, a pesar de que todo está tan mal, Dios nos santifica. Verso 22 y 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que continúa hablando de lo que acaba de definir y resumir. Podemos ser creyentes y tener tanto como procurar la santidad o obediencia, pero nuestra naturaleza pecaminosa es algo que también procura nuestro corazón y se hace evidente en nuestros miembros. En estos versos podemos entender que es el deleite del que nos habla el salmista, el deleite de la ley de Dios. Cuando algo más deleita a nuestros miembros, pero nuestra mente se deleita en su ley, habrá algo que permita que el deleite de nuestra naturaleza y nuestro corazón mengue.
Si la palabra de Dios de verdad es lo suficientemente importante para mí y está en mi mente, me deleitaré en ella, en su ley. Pero si no es lo suficientemente importante para mí, me deleitaré en lo que mis miembros quieran hacer. Me deleitaré en la ley del pecado. Y miremos que ahí dice una ley diferente. Dice que hay una ley en sus miembros. Y nuestra responsabilidad es porque decidimos obedecer la ley en la cual nos deleitamos. Si no existe el deleite, la ley de Dios, será la ley del pecado. No hay otra opción, mis hermanos. La ley del pecado de los miembros nos dará una idea de qué somos y cómo vemos la ley de Dios. El incrédulo, mis hermanos, abraza la ley del pecado a manos llenas. Y dice, aquí están prestas mis manos, mi tiempo, mis intenciones. ¿No somos diferentes? Ahí nos damos cuenta de que el Señor actúa a nosotros y nos está salvando. Porque esas cosas ya no son iguales, nos deleitamos en su ley. Y miren que el deleite es diferente a simplemente saber la ley o conocerla. Es el disfrute, es ver la necesidad. Mis amados hermanos, ¿quién no tiene un deleite de un buen asado ahora? Que uno lo disfruta y lo aprecia y hace que otros hagan parte de eso y lo hace feliz. Y miren que es un ejemplo demasiado vano para lo que es la ley de Dios. Ciertamente todos en muchos momentos, todos los días, vivimos conforme a la ley del pecado y nuestras acciones lo demuestran. Pero podemos saber que nuestra obediencia prevalece y no será cambiante. Mis amados hermanos, el incrédulo no piensa cambiar a la ley en sus miembros. Como creyentes no podemos estar así. El Espíritu Santo no nos va a tener así, de un lado a lado. El Espíritu Santo definitivamente asegurará en qué nos deleitaremos. Cuando nos mantenemos así, mis amados hermanos, hay un grave problema. Somos más carnales que calientes o fríos. Y el Señor nos dice que nos vomitará de su boca si somos de esa forma. Nos vomitará si no nos deleitamos en su ley. Acá el deseo de Pablo es no estar así. Miren la amargura de Pablo. Pablo no desea estar así. Se amarga, llora, sustenta su exhortación a los romanos diciendo, definitivamente no es lo que yo deseo, pero aún así lo hago, pero no lo deseo. Y sabemos de que Pablo pudo llegar a la santificación. Su lucha llegó a buen fin. Pero es gracias a que en él había algo que prevalecía, el deleite en la ley de Dios, no en sus miembros. Comprendamos que el apóstol pone todo esto sobre la mesa para que comprendamos que en el creyente debe haber una necesidad de este entendimiento. Pablo expone sus debilidades para que los creyentes no se sacien en juzgarlo como tal, sino que también puedan ver que son débiles. Aún más cuando alguien que ha dado servicio a Dios y lucha de esta forma está presente delante de ellos. Mis amados hermanos, yo sé que no es muy popular en la iglesia de Cristo. Sé que muchas veces nos han lastimado. Sé que muchas veces nos han dicho cosas que nos duelen. Sé que muchas veces nuestra confianza en la iglesia de Cristo ya no es la misma.
a causa de las traiciones y malos actos en contra de la confianza que tenemos con nuestro pecado. Pero yo les invito a que confiesen su pecado. Yo les invito a que, si necesitan ayuda, busquen a otro hermano y creen esa confianza de nuevo en la iglesia de Cristo. Y que en vez de exponer sus debilidades y juzgarlo, vean que también son débiles y puedan levantarse juntos. Imaginemos a Pablo hablando a los romanos de esta forma. Muchos dirán, uy, qué terrible, el apóstol tiene pecado. No volvemos a leer ninguna carta, no leemos el siguiente capítulo. Pero es cierto que los romanos, en vez de ver todo esto y decir, qué terrible que el pecado mora en él, dijeron, también mora en mí. Y vamos a santificarnos juntos. No, ahorita es que agarren el WhatsApp todo. Hermano, me pasa esto. No. Sino de que, verdad, construyamos esa confianza en la cual las debilidades sean concebidas como nuestras debilidades como cuerpo. Y que nos santifiquemos y que nos ayudemos. Porque el entendimiento de esto es que nos permite ver el pecado en el otro, pero también en mí. Y eso me permite santificar también. Pablo les exclama, si tan solo pudiera servir a Dios de un modo totalmente libre de trabas, que todas mis facultades de cuerpo y alma pudieran ser puestas al servicio de Él y su causa, si tan solo lo pudiera hacer de la manera adecuada. Pero todavía tengo esta ley en mis miembros y me cuesta. Así que dice en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El escritor genuinamente ve el hecho de que debido a la ley del pecado que aún opera en él, es incapaz de servir a Dios tan completamente y profundamente como él desea. Y es conmovedor la pena que sufre aquí Pablo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez decir a alguien, miserable de mí? Yo la verdad no, mis hermanos. Miserable de mí. ¿Qué esperanza tengo yo? ¿Y cómo se manifiesta esto en un creyente? Ningún incrédulo podrá jamás llegar a estar tan lleno de dolor por sus pecados. Porque él está dolorido por su pecado. Está dolorido por lo que hace. Ay, mis amados hermanos, no está mal que ustedes lloren en la congregación a causa de esto. No está mal que lloremos en nuestra intimidad. Porque nuestro pecado nos debe doler para decir todos los días, miserable de mí, que he sido pecador. Y es que hay algo hermoso en medio de todo esto. Y es que tenemos la expectativa de que podemos resolver esa pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo. El que profiere este lamento es Pablo, el apóstol, hablando en nombre de todo hijo de Dios. Miserable de mí. Pablo sufre un gran dolor, por cierto. Y esa miseria es causada por el tremendo esfuerzo realmente contra el pecado. Él viene de esforzarse grandemente y sin nunca tener un éxito satisfactorio en su forma de vivir. Fracasando una y otra vez. Y con esto en mente, él anhela ser rescatado de ese cuerpo de muerte. Es decir, del cuerpo de su presente condición, que está sujeto a los estragos del pecado y de la muerte. Y él sabe que mientras viva en este presente,
Ese cuerpo de humillación, de pecado, tendrá una terrible lucha que continuará hasta el fin de sus días. Pero una vez cese la vida de ese cuerpo, comenzará un estado de gloria sin pecado. Así que verso 25 concluye. Y miren cómo esa frase tan desconsoladora, tan desgarradora en su mente, se responde de esta forma: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que él contesta su propia pregunta con un jubiloso verso 25. Pero gracias por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él habla con total certeza. Sabe, cuando un creyente muere, su muerte es ganancia, porque su pecado acaba. La ganancia es que somos santos. La ganancia es que somos como Cristo. La ganancia es que ya no vivimos en nuestros miembros, sino en su gloria. Estar con Cristo es mucho mejor, nos dice. Gracias a Dios porque de verdad este cuerpo de muerte ya no está más, gracias a su justificación. El pecado habrá sido dejado atrás para siempre. El conflicto habrá cesado para nunca volverse. ¿Saben, mis amados hermanos? El mundo todo el tiempo quiere morir, pero por el pecado, pero no de la forma en que nosotros lo vemos. El mundo todo el tiempo quiere dejar los afanes. El mundo todo el tiempo quiere dejar simplemente la responsabilidad. El mundo todo el tiempo quiere dejar el cansancio, pero no quiere dejar su pecado. No quiere ir a la eternidad para ir con Cristo y saber que sus cargas de verdad han sido quitadas, pero las cargas del pecado, de su responsabilidad por su pecado. Y es aquí como creyentes nosotros decimos, y en el lenguaje del apóstol Juan, allá en Apocalipsis, encontramos consolación y decimos: nada impuro entrará en la ciudad santa. Esa es la consolación para el creyente en su lucha. Que cada vez que nosotros deseamos ser más santos, es porque concebimos de que eso nos espera, santidad. Nos preparamos para esa ciudad santa. Ya viene el tiempo en el que seremos redimidos. Y Pablo descansa en saber que tiene la ley de Dios en su mente que le ayuda. A pesar de que su carne sirve al pecado. Mis amados hermanos, que a partir de este domingo salgamos diciendo: gracias Dios por tu santa ley en mi mente. Porque eso es lo que me ayudará a ser santo, a pesar de mí. Él comprende que la ley de Dios, hecha fruto por el Espíritu Santo, obtendrá lo que él necesita. Él agradece que puede hacerlo, no por su capacidad, ni porque él se lo permita, sino porque Cristo ha revelado la forma para hacerlo, y es siendo justificados y sustituidos por él. Amados hermanos, el mundo no entiende esto. El corazón pecaminoso no entiende esto. ¿Por qué es importante la doctrina de la justificación? Porque nos ayuda a entender todas estas cosas en nuestra mente, en nuestra vida diaria. Porque justificación no solamente es decir: Cristo me salvó y ya. Justificación no es solamente decir: Él derramó su sangre y ya. Justificación quiere decir que de verdad Él nos ayuda a salir de todo eso en lo cual somos miserables. Así que, amados hermanos, les invito a que se pongan de pie. Muy puntualmente acabamos.
y vamos a orar para que el Señor nos ayude en todas estas cosas. Que el Señor nos siga iluminando y nos ayude a perseverar. Padre eterno,